Erika. Bien, vamos a comenzar el día de hoy y preambulando. Nota importante, todavía no se han revisado por decisión de la universidad por unos márgenes de tiempo para algunas personas que tuvieron complicaciones y las externaron a la universidad por tiempos de entrega y se retrasó un poquito la entrega y revisión de calificaciones. Entonces yo creo que entre hoy y mañana estará haciéndose el proceso según lo que diga la universidad para cualquier inquietud con el tema y todavía no se ha calificado para que no estén como que asustados. Bueno, dicho lo siguiente, pues pasemos a lo que nos compete. Vamos a continuar. Sé que el principio de lo que es los talleres de construcción, particularmente cuando hablamos de una materia tan, pero tan importante y para nosotros como constructores debería, debería de ser lo más importante porque de eso vamos a vivir, a eso nos vamos a dedicar. Bueno, posiblemente alguno de nosotros se vaya por los costos y decida desarrollar su actividad laboral generando paquetes, generando números generadores, volúmenes de obra, todo lo que es el concepto de lo que es una cotización. Hay quien de ustedes posiblemente se dedique al área de supervisión de obra civil en caminos, en la ciudad. Recuerden que nuestras carreras son tan amplias, pero tan amplias que prácticamente entre arquitectura e ingeniería no hay una división, hay un paralelismo tan común que la una y la otra pueden estar en correlación directa prácticamente en cualquiera de sus áreas. No hay una variable. En la actualidad prácticamente son lo mismo, sin lugar a duda que los que tenemos un poquito de conocimiento del área sabemos que hay variables muy fuertes que definen qué es un arquitecto y qué es un ingeniero civil. Pero bueno, eso fue un tema de filosofía y de crítica de la profesión que no nos compete en este momento. Mm, pero les comentaba, regresando a lo mismo, cada quien podemos dedicarnos a distintas áreas dentro de nuestra profesión, pero taller de construcción, pues focaliza nuestra atención en que nosotros llegáramos a ser constructores. Desde tener una empresa de la construcción, trabajar en residencia de obra como residente con una constructora, en el gobierno, con un particular, o nosotros mismos como emprendedores, tener nuestra propia eh, empresa y ser supervisores en un principio mientras empieza a dar para contratar un residente, un supervisor en particular para nuestros proyectos. El taller de construcción hace mucho énfasis en la columna vertebral del proyecto. En proyecto arquitectónico, en talleres de arquitectura, la columna vertebral del proyecto es el esquema funcional, es el esquema que le da conectividad y que jerarquiza la relación, que debería de haber o la relación existente entre las áreas de un proyecto. Es cosa que ustedes sí no llevan en su carrera, que es talleres de diseño arquitectónico, porque pues no forman parte eh, de su currícula. Es de las cosas que les digo que son distintas entre arquitectos e ingenieros y cosas que no llevamos nosotros. Bueno, en el caso de construcción, la columna vertebral del proyecto ya está resuelta, que es el funcionalismo. Ahora existe las bases del proyecto, que es la parte que le corresponde al área de construcción tenerla bien firme, bien segura y bien definida. Nosotros tenemos que garantizar al cliente, a nuestro cliente, la capacidad y calidad
de los suelos donde se va a edificar un proyecto. El día de hoy nosotros nos toca hablar de tipos y sistemas de mejoramiento de suelos para edificación. Ese es el tema que nosotros estaremos mirando. Y, y eso es muy, muy interesante. Incluso, déjenme que les comente. Mm, Me gusta mucho que lo que veamos tenga una referencia. Su servidor, como saben, pues se dedica a este tema de la construcción en cierta etapa o área de su vida cotidiana. Estamos ahorita realizando, de los que son de aquí en Aguascalientes, no sé si se han fijado, tres obras donde me está tocando participar en el área de supervisión y en otra supervisión, proyecto y construcción. Pero les comento el tema particular que tenemos ahorita, es el tema de los paraderos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿No se han fijado por aquel rumbo los que vivimos en Aguascalientes, nota importante? Y están llevándose a cabo unas obras urbanas de dimensión interesante, ¿sí? Una abarca cerca de 130 por 25 aproximadamente, y la otra es de 60 por 15, la dimensión horizontal del proyecto. Y el énfasis más grande que se solicitó al constructor por parte de la Secretaría del perito responsable de obra era la firmeza, solidez y capacidad y de carga del suelo que fuera la adecuada para soportar lo que va a hacer. Y ustedes pueden decir, pues son unos paraderos. Sí, pero precisamente porque en esos paraderos hay gente, hay que garantizar la seguridad de la gente. Ese es un factor muy, muy importante. Los proyectos comúnmente siempre están sobrados. Se les he comentado en estructuras, nosotros tendemos a que sean sobrados. Es necesario que estén sobrados por el tema de la seguridad y por eventos extraordinarios que se pudieran dar en la estructura. Si nosotros nos vamos, como en el tema del diseño arquitectónico, al mínimo necesario, caemos en el error de tener problemas porque al principio esa obra no está pensada para soportar eventos extraordinarios que pudieran repercutir en su solidez, en su seguridad y en la seguridad de los que están adentro. Todo proyecto debemos de pensarlo, tanto ingenieros como arquitectos, en el sentido de que va a haber vidas humanas que van a estar en correlación con ese lugar. En el caso de ustedes en obras urbanas, en obras civiles, y nosotros en el caso de obras arquitectónicas, y para la convivencia, tránsito y uso de seres humanos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y la base es una buena estructura. Cuando lleguemos a nosotros a un proyecto, déjenme, ya sé cómo le voy a hacer. Voy a enviar las fotos por correo de la supervisión, de la diferencia de supervisión que hubo entre unas y otras, para de ahí partir para explicarles dónde se generó la diferencia. Universidad. Odio las selfies, nota importante para que no se me vayan a traumar con esto, pero odio las selfies, pero pues ni modo. Huecos, estructuras. Ahora vamos para acá. Aquí está. Y ahora nos vamos para acá. Acá, acá. ¿No? Ahora nos vamos para acá. Estoy seleccionando las fotos ahorita rápido para enviarlas con ustedes y explicarles el tema que estaba platicándoles ahorita. No, quiero ubicar nada más las más adecuadas. No, mande.
Y las últimas son estas. Esto, WhatsApp. Ya la estoy enviando, ¿eh? Es que me las voy a autoenviar por WhatsApp para poderlas explicar. Bien, ahora bien, muchachos, ¿quién de ustedes conoce algunas técnicas de mejora del suelo o varias técnicas? Recuerden que parte importante también aquí es la participación cuando se pasa su lista y todo ese tipo de cosas. ¿Quién quiere comentarme sobre Profe, tipos y sistemas de cimentación? Platíquenme, por favor. pues en lo que es la mejora de suela, cuando aquí hicieron un templo del Divino Niño, pues el suelo, pues para aumentar la capacidad de carga, pues lo que hicieron fue un encementado con tepetate y piedras, creo. Yo no sé en sí, pero así platican. Y pues eso es lo que tengo entendido. Pues ya de las cimentaciones, pues ya depende el tipo de proyecto, la magnitud. Hay, yo he visto aquí proyectos que meten pues columnas un poco esbeltas, zapatas con parrillas pues sí, considerables y pues va dependiendo, ¿no? De lo que se piensa edificar y construir. Te escucho, sí, sí. Esa técnica que utilizaron en ese templo, ¿cómo la denominaron? Porque podríamos interpretar que es un suelo cemento, pero al meterle piedra ya no involucra el tema de suelo cemento, ¿verdad? Digo, porque es uno de los sistemas más utilizados o que se utiliza más comúnmente después de lo que es el sistema de piedra brasa, piedra bola y para mejora del suelo sin llegar a la tecnificación de los sistemas de pilotes o sistemas de cimentación profunda. ¿Sí? Muy bien. David, platícame. Perdón, no, primero las damas. Erika, hola. Hola, Arqui, buenos días. Buenos Bueno, días. en este caso fue algo simple. Bueno, se planificó un fogatero. Bueno, estábamos trabajando haciendo un saloncito de fiestas y se planificó un fogatero. Eh, en el área del jardín, pues la tierra estaba un poco orgánica. Entonces se propuso realizar una estabilización de suelo con suelo cemento, de 1 metro por un saco de cemento, algo así. Y esto fue porque era una construcción pues superficial. Entonces, para no excavar mucho, pues se propuso eso. Oye, ¿estuviste participando en ese proceso? Sí, Arqui. ¿Tú checaste la proporción? Porque un factor importante de este sistema que incluso es el más comúnmente usado en terraplenes, en terrenos de relleno, porque ahorita les voy a comentar lo que me pasó a mí, porque esto me acaba de pasar la semana esta pasada. Esta semana, pues todavía que estamos en curso. Y ¿checaste las proporciones, las cantidades? Digo, ¿estuviste presente en cómo hicieron la proporción? Porque recuerden que el suelo cemento no necesariamente es con tepetate. Eh, incluso hay ocasiones que para mejorar y evitar los acarreos o el sacado y el ingresado de material a la obra, lo que se hace es que de acuerdo al estructurista, al perito, en conjunción con el cliente, con el constructor, quien sea quien esté en directa relación con la obra, llegan a la conclusión de que se utilizará la misma tierra sacada siempre y cuando la tierra tenga las características adecuadas para poder soportar una mejora. ¿Qué significa esto? Miren, hay tierras que por su naturaleza no son compactables. Entre más arena tenga tu suelo donde vas a edificar, menos compactable es. El tepetate
o la tierra de migajón, no compactable tampoco, porque recuerden que la tierra vegetal es compactable, pero no tiene capacidad de carga. Eso es diferente. Esa es una nota importante. No es lo mismo compactarse porque se compacta a que tenga la capacidad de soportar eh, peso focalizado, ¿eh? No, no digamos, dices, claro, toda la tierra está, la superficie de la tierra es tierra vegetal, exactamente, pero no toda la superficie de la tierra vegetal tiene capacidad de carga puntual, tiene capacidad de carga general y capacidad de carga distribuida, pero no focalizada. Por eso cuando sueltas un elemento vertical, se encaja en la tierra y se queda parado, dentro de lo que vimos de las pruebas de resistencia de los suelos, ¿se acuerdan? Eso es un detalle muy importante. ¿Y por qué hago mucho énfasis? Porque gran parte de lo que es la primera etapa de taller es dejar bien definidos los cimientos de la edificación. Entonces, te preguntaba, ¿eres la muchacha Erika de San Juan o de dónde eres? Perdón. Sí, aquí de San Juan. Mire, Perfecto. ¿Sí viste las proporciones que se utilizaron? sí, aquí, bueno, se nos recomendó un saco por cada metro cúbico de material. En este caso fue el mismo tepetate, porque, bueno, ese salón está como en un barranco. Sí. Entonces, ajá, entonces se hizo corte del terreno y el material que estaba allí tenía una capacidad de carga del 95, creo, para compactar. Entonces, ese material se reutilizó en varias áreas de la obra. Sí. Entonces, cuando se hicieron los cortes del terreno, se dejaron estratégicamente así ciertos montoncitos en ciertas áreas para lo que se pudiera servir. En este caso, se dejó ahí material para poder estabilizar esa área donde iba a ser el fogatero. En esa área donde se iba a desplantar el fogatero, había como, no sé, 40 centímetros de tierra lama. Sí. Entonces, sí se retiraron los 40 centímetros de tierra lama. Y ya después de eso, ya se hizo la mezcla. Como le comento, nos recomendaron un metro cúbico de tepetate y un saco de cemento. Bien. Ya se hizo la mezcla. Eso se le llama Los cementos. proporción, creo que 10-1. Sale adelante. Ah, ok. Ay, perdón. Bueno, y ya se hizo la mezcla, se preparó el área y ya se extendió. Eh, como estábamos compactando con bailarina, le dimos en capas de 15. Se ¿Lo, compactó lo a di- cada lo 15. hiciste húmedo o aguado? Bueno, ya ves que la proporción de agua también cuenta mucho en una estabilización con suelo cemento. Pues se extendió el material a 15 en seco. Ya después se humedeció, Ah, va. pero no se humedeció a grado de quedar todo, ah, Que encharcara. ajá, que encharcara, no. Entonces ya después, pues ya se hizo la compactación y bueno, ahí se estuvo checando con una varilla y un marro. En diferentes puntos estaba pues pegando, intentando penetrar. Ya cuando se veía que no, pues no, era imposible, pues ya se continuaba con la siguiente capa. Bueno, Bien, así se hizo ahí, bien, no bien. sé. No, está muy bien, las pruebas están muy bien. Entonces lo mezclaron en seco y después de seco lo extendieron y ya le fueron dando humedad de acuerdo a cómo iban sintiendo el proceso de compactación, ¿verdad? Con bailarina. Sí, sí, aquí así es. Ya Excelente, después, pues ya se extendió el acero y bueno, el siguiente proceso. excelente. Esa prueba que acabas de Pues hacer, es que en sí siempre debe de ser en seco, porque sí, si lo hacen así en húmedo, pues les va a ganar. Hay que extiendan por capas, y así, no, se les va a hacer piedra. pues no es una regla, ¿eh? Hay lugares y regiones y puntos donde se mezcla, se prepara el suelo cemento, e incluso en revolvedora, y se agregan eh, el aditivo que sea, el material que sea, y se agrega agua, pero no una proporción grande para llegar a encharcar.
generar humedad. Depende, te digo, del tipo de proyecto y lo que te marque la memoria de cálculo y lo que determine el perito, el estructurista en ese momento. Mucho de este detalle, Marco, es de criterio y de análisis del sitio para poder determinar. Ha habido dos ocasiones en donde me han tenido que tocar y determinar que se revuelva, ¿sí? Y principalmente cuando son rellenos verticales, ¿sí? Donde no puedes garantizar que cuando se haga el riego, como lo hacemos normalmente, cuando se hacen plataformas en áreas de extensión amplia, a cada 15 centímetros que allí metes, por ejemplo, ya sea el agua con la cisterna y haces el movimiento, cuando, por ejemplo, tu corte es vertical y quieres estabilizar un suelo que tiene una capacidad, digamos, una zanja de 60 por 1,30 de profundidad, ahí sí tienes que ya meterlo húmedo porque no podrías garantizar ese proceso de, y aparte también hay que depende el suelo que va a estabilizar. Si el suelo que va a estabilizar es muy chafa y necesita más humedad para que la compactación sea mayor. Por ejemplo, si tu suelo es arenoso, arenoso con arcilla, y requieres agregarle el cemento, el tepetate, porque ahí vas a estabilizar un suelo existente, como comenté. No vas a cambiar, no vas a quitar y poner, vas a decidir que vas a estabilizar ese suelo que ya está ahí. Entonces, al estabilizar ese suelo que está ahí, lo que haces es cambiar en la forma porque el hueco que va a hacer es compacto, es como un cubo, ¿sí? Entonces depende en qué formas sí y en qué formas no. Por ejemplo, te lo voy a platicar de la decisión que se tomó, que tomamos la semana pasada en este suelo que encontramos, que era un suelo de un banco de material clandestino, como les comenté, y eso sí es de como de déjà vu. ¿Se acuerdan que les había platicado en semanas pasadas del spa holístico para aquella doctora Lupita? Aquí nos pasó igual, pero pues ya está en proceso la licencia de construcción, ya está el constructor, ya está todo. Teníamos que tomar decisiones en ese momento para poder y decirle al ingeniero estructurista cuál iba a ser el sistema que íbamos a trabajar. Ahorita se los platico. Entonces digo, sí, es muy común o lo más común es que se revuelva en seco. Eso es el estándar y después modificarlo. Pero sí hay lugares donde tenemos que utilizar otro criterio. Digo, porque les va a poder pasar, ¿eh? Bien. Y gracias, Marco. David. Buenos Tienes la días, mano Erkin. levantada, David, ¿verdad? A mí sí, a mí me ha tocado trabajar con varios materiales. Me tocó en el aeropuerto de Durango, hay un tipo de arcilla expansiva. ¿Cómo es una arcilla expansiva? Una arcilla expansiva es que cuando se le agrega humedad, el terreno tiende a esponjarse Sí. y tiende a incrementar su densidad, ¿no? Empieza, valga la redundancia, crece. Sus niveles en el terreno fueron muy complicados porque cuando tenía tiempos de lluvia, el terreno se expandía y crecía. Entonces el nivel freático controlaba el nivel del terreno en esa zona. En la misma zona, a nosotros nos tocó hacer una vialidad para los hangares. Eh, y vamos a hacer el acceso para bomberos y para hangares. En este tipo de suelo arcilloso, nosotros, el proyecto nos marcaba una excavación de 1,50 de retiro de materia vegetal. Nosotros llegamos al 1,50 y seguía saliendo tierra vegetal. Cuando sobrepasamos los niveles de 1,50, le dijimos al supervisor, oye, pues ya llegamos al nivel de desplante, pero sigue habiendo material arcilloso y aparte está material expansivo. Entonces, para mejorar el terreno, nosotros en la zona hay un material que se llama tensontle, no sé si lo conozcan. Sí, es Es un un material, material aligerante. ajá, es ligero y es rojo y es poroso. Entonces, este material, al momento de agregarlo a la arcilla expansiva, absorbe la humedad y absorbe la arcilla y se estabiliza el terreno. Fue el primer proceso. Entonces, eh,
había otro constructor cerca de nosotros, él estaba haciendo otra actividad en plataforma, No, chiquita, no. y él dijo, no, dice, es que para mi punto de vista yo tengo que retirar toda la materia vegetal. Sí. Entonces él seguía excavando y excavando y excavando, ya llevaba 4 metros y seguía sacando arcilla expansiva, No, es que lo que y decía, no, perdón, te escucho, pero te decía, a ver si continuamos. Debe haber un criterio, muchachos. No, cuando llegas a un cierto nivel y ves Pues que es te lo va a que salir decía. más caro el caldo que las albóndigas, en ese momento debes de tomar la decisión de decir, párale. Y esto va a ser más caro, todo lo que va a ser el sistema de cimentación que lo que va a salir la construcción. Depende de la magnitud. Recuerden mucho de lo que les he platicado, tiene que ver con el tipo de proyecto que vas a construir, el estudio de mecánica de suelos y los criterios o conocimientos prácticos de los peritos responsables de obra para poder nosotros emitir un juicio y recomendar al cliente, porque es una inversión. Todo lo que vas a montar encima es dinero y lo que vas a enterrar es dinero. Ya cuando pasa de 4 metros, ya no hay vuelta de hoja. Sí, adelante. sí, entonces, el criterio ahí, pues como dice usted, Arquino, hay que tener un criterio muy, muy amplio, porque el supervisor al otro contratista le dijo, no, sácalo, retíralo. Entonces nosotros le hicimos la propuesta y le dijimos, mira, nosotros ya no vamos a sacar más material y vamos a meter más porque el banco de material más cercano lo tenemos a 20 kilómetros. Entonces, pues traer ese material a la zona y sacar incluso, porque lo tenemos que retirar al tiradero, que también está a 15 kilómetros, pues ya nos eleva los costos. Nosotros vamos a hacer esta actividad y con eso vamos a estabilizar el terreno. Eh, entonces, incluso estaba lloviendo en esos tiempos, Arqui, y nosotros llegamos ya, y así con el material lodoso, aplicamos tamaños grandes sobre tamaños al material, y íbamos tirando el material en volteo, y con una pata de cabra lo íbamos extendiendo. Entonces, la función de la pata de cabra es compactar de abajo hacia arriba. Entonces, iba incrustando la roca, iba haciendo una especie de empedrado sobre el material, y se iba estabilizando. Posteriormente ya echamos una capa más fina y luego ya metimos un rodillo liso y compactamos y estabilizamos totalmente la zona. Después de esto, para evitar que incluso la humedad siguiera saliendo, la arcilla expansiva se siguiera extendiendo, colocamos una geomembrana, y arriba de la geomembrana, la arena es muy particular porque la arena tiene la capacidad de absorber y retener la humedad, pero también la seca muy rápido, ¿no? Entonces colocamos una capa de arena arriba de la geomembrana y a partir de allí empezamos a agregar nuestro material de banco con calidad de subrasante. Ujú. Eh, este material de subrasante ya traía una especificación previa del laboratorio que consta me parece que es de 3/8 afinos y debe de llevar una cierta cantidad de gravarena y de grava y de arena, ambas, ¿no? Es el 30%, le llaman el CBR, creo, ¿no? Por ahí, Marcos, a ver si me corrige si estoy mal. Sí, Este, y ya estabilizamos el terreno y pues ya pudimos trabajar en esa zona. Esa es una de las zonas que me ha tocado a mí un poco más complicadas, Muy bien, muy bien. donde a mí me sorprendió mucho porque era muy difícil estabilizar ese tipo de material. Sí, Cuando pasa ese tipo de materiales, bueno, Marco, pégate más al micrófono, te escuchas muy lejos. a ver, ¿ya me escuchas? Ya mejor. Ah, le digo que cuando pasa ese tipo de materiales, a veces se le agrega mucha agua, o se le hace bache, o absorbe muy rápido, se le estabiliza con cal. Con la cal le puede agregar el agua que sea, no se seca, lo puedes ir trabajando por horas, y la cal va trabajando, y el grado de compactación es muy bueno Perfecto. con la cal. Perfecto. Nosotros lo hicimos previo, porque hicimos 2 pruebas y no era suficiente, Marco. La cal se combinaba con la arcilla
y se hacía una especie de barro y Fíjense no que alcanzaba a absorber la humedad. En una arcilla expansiva es muy complicada. es lo que le decir, fíjense que cada terreno, incluso te vas a encontrar distintas variables en lo que es las condiciones químicas, eh, mecánicas del suelo, que te va a determinar eh, hacer ahora sí que un análisis frío de lo que puede hacer. Lo que a uno nos sirve, a otros no nos va a servir. Eso es muy importante también dejarlo definido. Muy bien, Erika, ¿quieres hablar? Perdón. Gracias, David. Sí, Erika, no, como tiene la mano levantada. Muy bien. ¿Alguien más que conozca tipos de sistemas de estabilización de suelo? Platíquenme porque eh, de aquí va a partir la toma de decisiones. No siempre nos vamos a encontrar, muchachos. Voy, David. No siempre nos vamos a encontrar, muchachos, con suelos y aptos. Hay algunos que incluso nos van a requerir cimentación profunda. Y debes estar tú preparado como profesionista, porque les digo, principalmente a los ingenieros, no tanto a los arquitectos, para que se relaje Guillermo, pero también se nos da cuando somos peritos. Cuando eres perito, pues estás en dos mundos, o sea, estás entre la ingeniería y la arquitectura. Esa es la realidad. Yo estoy metido entre ingenieros y arquitectos porque soy perito y, y tengo que tener un criterio y también un conocimiento de esos temas para poder tomar decisiones. Les digo, no siempre nos van a tocar ad hoc. No siempre, incluso hay veces que vas a decidir, no, espérame, ya llevo tantos metros de profundidad y aquí ya no hay garantía. Hago un sondeo y en este punto y lo llevo a 4 metros, 5 metros de distancia del otro sondeo y resulta que ahí la encuentro todavía más complicada o no lo encuentro, lo encuentro más profundo. Eso significa que en ese terreno hay una discrepancia en el subsuelo enorme, que incluso puede decir que hay una variable topográfica interna y no definida. Entonces ya cuando encuentras con eso, haces una plataforma, haces un sistema de mejora de terraplén de toda el área para sobre de ella tú autosustentar. Son de los detalles muy importantes que tenemos que decidir. Para los que son de Aguascalientes, el edificio que se encuentra en calle Naranjos, se los había platicado, ¿verdad? Calle Naranjos y Manolo Martínez, aquí por la feria y también nos generó un chorro de complicaciones para poder analizar. Y créanlo, ustedes lo van a vivir como ingenieros, se los juro que lo van a vivir. Cuando dice, Inge, ¿qué vamos a hacer? Y el inversionista, Inge, ¿qué vamos a hacer? Y tú que te quedes, oiga, pues déjeme ir a ver, buscar un libro, déjeme ir a... No, no. Tienes que ponerte a analizar bien las cosas, a meterte al tema y decidir en ese momento qué vamos a hacer. Ya cuando yo tenía, por ejemplo, en aquel tiempo al inversionista del hotel y al constructor del hotel, al consejo administrativo de la empresa que le iba a entrar con recursos para ello, y no puedes estar tú titubeando y después de la mecánica, porque ya el laboratorio nos arrojó que el terreno era inservible. Y cuando ya nos dice, hay tres posibles opciones y de esas tres posibles opciones, pues te las tiene que desbarajar el laboratorio y en base a esas tres opciones, tú tienes que decidir cuál es. ¿Sí? Y en ese momento, porque ya las máquinas ya están ahí preparadas para empezar a sacar gajo y empezar a meter nuevamente material para empezar a estabilizar. Así nos pasó esta semana, ya estaba el cliente, el constructor ahí y el perito, en este caso su servidor, y tenemos que decidir, o metemos zapatas aisladas a una profundidad aproximadamente de 4 metros, que eso fue lo que salió, para un proyectito chiquito de 3 niveles en un terreno de socavón. Es prácticamente un tiradero de dinero porque iba a ocupar 8 zapatas de aproximadamente 1,40 por 1,40 y previendo que no hubiera todavía suelo firme a esa distancia y contra traves de amarre. Eso es todo un sistema que se decidió en ese momento de acuerdo a las dos opciones del laboratorio que nos íbamos a ir por un suelo cemento mejorado en todo el área. Espérate, chiquita, a ver, ya llegó su maestra, muchachos. A ver, maestra, por favor. No, maestra, vaya a ver la tele, maestra. En toda la superficie
del proyecto. Está a punto de acabarse la sesión y no alcanzamos a proyectar las decisiones. Pero ustedes, les digo, qué bueno que ya están metidos en obra. Para los que no estén metidos en obra o es nuevo en la carrera de ingeniería civil, váyanse metiendo un poquito en tutoriales, en mil formas para que vayan agarrando experiencia. Incluso si pueden, pidan oportunidad, digan que son estudiantes y que quieren saber sistemas constructivos y métanse a que allá agarren el toro por los cuernos en este tema porque les va a ser muy constructivo y muy enriquecedor empezar a conocer sistemas, formas, criterios. Incluso ustedes lo van a llevar, si no lo llevaron, en lo que se llama prediseño y teorías y criterios de prediseño, porque con nosotros en nuestra área el prediseño es fundamental. El empírico, como lo hemos platicado aquí nosotros, es muy importante y fusionas el empírico, el criterio y el laboratorio o el profesional para poder tomar decisiones, te va a ayudar ampliamente a poder trabajar adecuadamente y sustentar la inversión, porque no se le ponen 3 ni 4 pesos. David, ¿querías participar? Sí, a ver si no se termina. Bueno, me ha tocado otro tipo de material, otro tipo de suelo, Arqui, que es muy arenoso o es muy fino. Si se Es termina, un vamos a regresar, caliche, nos quedan todavía 15 minutos, ¿sale? Adelante. es un caliche El caliche. blanco que va combinado con un tipo de tierra Pómex. Este, este material Arqui, eh, a pesar de que es muy fino, tiene la capacidad de absorber muchísima humedad. Casi el 40% de humedad absorbida de su peso volumétrico, ¿no? Entonces, este material, ¿qué sucedió con este material? Este material nosotros lo empezamos a trabajar, estábamos haciendo una plataforma en un parque eólico ahí cerca de Pinos, Zacatecas, y este material nosotros le agregábamos humedad óptima, cuando tenía la humedad, que era mucha agua, decimos, oye, este material está absorbiendo mucha agua, necesita demasiada agua para poderlo trabajar. Y lo poníamos, lo colocábamos, la máquina lo extendía, y cuando lo empezábamos a compactar, el material se deshidrataba y perdía su humedad y era como si no hubiéramos hecho nada. O sea, no, se perdía la compactación y quedaba totalmente fino. Este material, ¿cómo lo mejoramos nosotros? Bueno, para mejorarlo tuvimos que agregarle, como era exceso de finos, pues tuvimos que agregarle granos, ¿no? Mejoramos su granulometría porque no tenía estabilidad. Entonces le colocamos de la misma zona del lugar del proyecto, en otra parte nos salieron unos conglomerados muy ricos en gravas, en cantos rodados. Entonces empezamos a cribar y a sacar esa gravilla de canto rodado y la colocamos sobre el material, incluso hasta le colocamos algo de arcilla, es algo irónico, ¿no? Pero le colocamos algo de arcilla para que pudiera mejorar la retención de humedad, porque ocupaba demasiada agua, nos sacábamos pipas de agua y se deshidrataba totalmente rapidísimo. Entonces, algo totalmente contrario a lo que me pasó en el aeropuerto de Durango, acá en el parque eólico, fue contrario, ¿no? Estábamos buscando tierra vegetal para que pudiera este material, es un caliche, este, con piedra pómex, no sé si conozcan la piedra pómex, es la que luego las señoras ahí usan para lavar sus trastes. Y nos sucedió esto, Arqui. O sea, entonces, en el recorrido que he tenido, me ha tocado trabajar o lidiar con muchos materiales y las mejoras, a veces son un poco, raras, ¿no? O extraordinarias, que no vienen en un documento, no vienen en una norma, en un ejemplo. Entonces, ahí en el momento efectivamente tienes que actuar. Perdón, David, eso era lo que te quería preguntar. Si había habido un laboratorio que les había determinado